Bueno, buenos días, ¿cómo están? Voy a dar inicio a la última exposición del año que dimos en llamar algunas puntualizaciones psicoanalíticas sobre los efectos de la pandemia. Somos dos las expositoras. Ana Marquís nos va a hablar de la clínica en tiempos de pandemia. Ana es licenciada en psicología, psicoanalista, miembro de CESAMENDE y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Bueno, y yo les voy a hablar de la ausencia de los ritos funerarios. La pandemia provocó una conmoción en la subjetividad invadida por la angustia ante lo real de la muerte propia y la de los seres queridos que murieron solos, donde sus cuerpos sin vida fueron incinerados sin funerales, sin inscripción colectiva, social, cultural o religiosa. Incluso la cuarentena privó a los deudos de rodearse de su gente para servirse de un sostén posterior a la pérdida. Fue un dolor vivido en el desamparo. Los ritos funerarios, que en algunos casos algunas personas pudieron desarrollar, ritos diferentes a los tradicionales, altares armados en las casas, con la foto del ser querido muerto, con flores, con velas, con símbolos religiosos, habla de la capacidad de algunos sujetos de expresar otras formas de ritos de despedida igualmente útiles para su psiquismo. Pero velar es parte del duelo, donde la pulsión escópica tiene un gran protagonismo. Al muerto se lo vela, se lo llora y se lo sepulta. Esto posibilita que la pérdida, en el mejor de los casos, comience a inscribirse como falta. Esta fue una época en donde los crematorios, sin pasaje por el velatorio y no por libre elección, obstaculizó el inicio de esa inscripción. Es innegable que los ritos tienen una eficacia simbólica y que su solo tránsito produce transformaciones subjetivas y son una premisa necesaria para poner en marcha el proceso de duelo. La ausencia de los ritos nos permitirá apreciar a posteriori los desbarajustes que provocan en la subjetividad del doliente, duelos particulares a los que fueron expuestos millones de personas a nivel mundial. Los antropólogos y los sociólogos afirman que el cuidado por el cadáver, la prohibición del incesto y la del canibalismo constituyen los tres hechos que posibilitan el acceso a la cultura, y que todo rito funerario está íntimamente asociado con el cuidado por el cadáver. Pero la antropología no ha estudiado la dimensión subjetiva del duelo, que sigue sendas singulares y únicas. Esto lo ha estudiado el psicoanálisis, aunque sí esta dimensión fue reconocida por el profesor universitario e investigador francés Louis Vincent Thomas, que se especializó en la cultura africana desde la antropología, la sociología y la etnología, reconocido también como uno de los mayores especialistas en tanatología. En su libro Antropología de la Muerte, en la página 551, este libro es de la editorial de Fondo de Cultura Económica, él venía hablando de las formas expresivas de la arquitectura funeraria. Y dice: la simbólica de la muerte no se agota en la alegoría iconográfica, en las actitudes y comportamientos, en las conductas vestimentarias, en los símbolos de la necrópolis. También supone el vínculo con el plano más personal de las elecciones del inconsciente, soporte de nuestros ensueños y fantasías. En otro texto del mismo autor, La muerte, una lectura cultural, de editorial Paidós, en la página 115, este antropólogo, Thomas, define los ritos funerarios como los comportamientos variados que reflejan los afectos más profundos y supuestamente guían al difunto en su destino post-mortem. Tienen como objetivo fundamental superar la angustia de muerte de los sobrevivientes.
siendo el hombre, dice él, el único animal que entierra a sus muertos. Thomas va a decir que este tipo de rituales tiene dos finalidades, una manifiesta y otra latente. En la manifiesta se realiza el rito con el fin de aportar simbólicamente al muerto, mediante acciones precisas que van a ir variando en las distintas culturas y que le van a destinar una función definida al difunto en la continuación ultraterrena. Mientras que el contenido latente, el efecto del rito funerario, tiene como receptor al individuo y a la comunidad que sobrevive. Aquí tenemos las dos caras de los ritos funerarios, una que tiene que ver con lo privado, con lo familiar, y la otra que tiene que ver con el lazo social. También plantea que este tipo de ritos tienen una función tal vez inconfesada, que es la de curar y prevenir, como aliviar el sentimiento de culpa, tranquilizar, consolar y revitalizar, y que están dirigidos al arreglo del cuerpo sin vida y al destino del cadáver, inhumación, cremación, embalsamamiento, cada uno de los cuales se va a apoyar en los símbolos definidos de cada cultura. Si bien es cierto que Thomas se basa en el estudio de la cultura negroafricana para la descripción de algunos rituales funerarios, en la cultura occidental existen también ritos de separación y despedida, como el arreglo del cadáver, la velación, el entierro y la ceremonia religiosa. Estos rituales marcan diferentes momentos en el tiempo que sigue a la pérdida del ser amado. Facilitan el inicio del trabajo del duelo subjetivo, que exige ir desligando paulatinamente la libido del objeto perdido para posteriormente reinvertirla en nuevos objetos. Permiten el inicio de la aceptación, en el mejor de los casos, de la pérdida del otro y de su despedida. El duelo encuentra en los rituales una vía simbólica para el proceso de la elaboración de los diversos sentimientos que la ausencia del ser amado le impone. Otro autor, Gerard van der Lee, filósofo holandés de la religión, en Fenomenología de la religión, afirma la función reguladora que tiene el rito y dice: los ritos son siempre creadores y reguladores. Solo el entierro real hace válida la muerte. Quien no está enterrado tampoco está muerto. El sociólogo francés Émile Durkheim, en las formas elementales de la vida religiosa, dice que los ritos de duelo o piaculares son los ritos que se cumplen para enfrentar una calamidad, recordarla o deplorarla. La diferencia con el rito funerario, que finaliza con el entierro, es que este último le da un tratamiento al muerto, mientras que el rito de duelo está destinado a sostener la transformación subjetiva del deudo. El psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim, en su artículo Niños del Holocausto, donde trata el duelo de los niños que fueron salvados del exterminio gracias a que algunos familiares los adoptaron porque sus padres habían muerto en los campos de concentración, aunque nunca tuvieron una evidencia concreta que esto haya sido así. Dice: después de semejante pérdida, para poder enfrentarse a la vida, uno debe llorar la pérdida. El duelo, como Freud ha demostrado, es un proceso psicológico complejo, pero del todo necesario para superar la depresión en la cual nos ha sumido la pérdida. El duelo requiere que durante algún tiempo uno se concentre con sinceridad en la tarea, dedicándole todas las energías psíquicas durante días o meses. La ceremonia del funeral ayuda, y también las diversas costumbres que hemos creado para afrontar la muerte del ser querido. Las costumbres permiten al que está de luto aceptar la pérdida, al menos hasta cierto punto, y regresar despacio a la vida
a pesar de la depresión causada por la pérdida. Veamos ahora qué dice Freud y Lacan sobre este tema. En sus textos antropológicos, Freud se ocupa de la relación del hombre con la muerte y sostiene que toda vivencia de duelo está asignada por la ambivalencia afectiva. En el punto C, el tabú de los muertos, en Tótem y Tabú, plantea que los ritos posibilitan que los deudos se beneficien por su efecto catártico, permitiendo la salida de los sentimientos ambivalentes de amor, odio, junto con la culpa. Lacan, en el Seminario 6, El deseo y su interpretación, dice que frente a la pérdida del objeto amoroso, de ese otro que es un ser esencial en el orden simbólico del doliente, hay un desorden en el registro simbólico, lo que le provoca un desequilibrio en la subjetividad y que deberá realizar un trabajo de recomposición de la trama significante que permita velar ese agujero insoportable que el duelo produce. Entonces, en la clase del 22 de abril del 59, Lacan nos dice: si en lo que concierne al muerto, aquel que acaba de desaparecer, no han sido cumplidos los ritos destinados ¿a qué, al fin de cuentas? ¿Qué son los ritos funerarios? Los ritos por los cuales nosotros satisfacemos eso que se llama la memoria del muerto, que es sino la intervención total, masiva, desde el infierno hasta el cielo, de todo el juego simbólico. El carácter macroscómico, de los ritos funerarios, a saber, el hecho de que en efecto no hay nada que pueda colmar de significante ese agujero en lo real, sino la totalidad del significante, el trabajo se efectúa a nivel del logos. Digo esto por no decir del grupo de la comunidad. Es evidente que es el grupo y la comunidad, en tanto que culturalmente organizados, quienes son los soportes. El trabajo del duelo se presenta primero como una satisfacción dada en los elementos significantes para hacer frente al agujero creado en la existencia, por la puesta en juego total de todo el sistema significante alrededor del mínimo duelo. Más adelante, en la clase siguiente, en la del 29 de abril del 59, va a decir que la función del rito en el duelo es por mediación que el rito introduce en eso que el duelo abre de yancia en alguna parte, más exactamente en la manera que él viene a coincidir, a poner en el centro de una yancia totalmente esencial la yancia simbólica, la falta simbólica. Entonces, para Lacan, el rito hace coincidir el agujero real con la fisura simbólica, funcionando como equivalente al trabajo del duelo. Es el inicio de un trabajo de recomposición de la trama significante que permite velar ese agujero insoportable que el duelo produce. También Lacan trabaja dos tragedias, la de Hamlet y la de Antígona, para dar cuenta de las consecuencias que acarrean impedimento a la interrupción de los tiempos del duelo junto con la supresión de los ritos funerarios. El padre de Hamlet es asesinado por su hermano, quien a poco más de un mes de su muerte se casa con su cuñada y ocupa el trono. Hay unas líneas que toma Lacan en este seminario, en el Seminario 6 de la obra de Shakespeare, que es muy conocida, donde Hamlet expresa: economía, Horacio, los manjares cocidos para el banquete de duelo sirvieron de fiambre en la mesa nupcial. Frase que denuncia no solo el duelo truncado, sino la superposición de un rito sobre otro rito, del funerario sobre el nupcial. En el Seminario de la Ética va a trabajar la tragedia de Antígona. Creonte, rey de Tebas y tío de Antígona, prohíbe llevar a cabo el entierro de Polinices, hermano de Antígona, por haber traicionado al pueblo.
Entonces deja el cadáver en las puertas de la ciudad a merced de las aves de rapiña. Antígona se va a rebelar y se va a enterrar a su hermano, transgrediendo los dichos de Creonte. En la clase del 6 de junio del 60, Lacan dice: no se trata de terminar con quien es un hombre como con un perro. No se puede terminar con sus restos olvidando que el registro del ser, de aquel que pudo ser ubicado mediante un nombre, debe ser preservado por el acto de los funerales. El rito funerario impone la dignificación del cuerpo muerto y en ausencia el cuerpo solo carroña sobrante. No hay que olvidar que se da sepultura al cadáver, que se honran los restos de los muertos y que esos ritos funerarios también se dirigen al ser hablante muerto, carne que fue habitada por la palabra y que conserva esa característica por más que el ser hablante esté muerto. Y para finalizar, quiero citar los versos del poeta Alfredo Zitarrosa, que dice: si te vas, quiero verte partir, saber que te has ido. Sin adioses, el amor y el morir nunca son olvido. Bueno, y hasta aquí mi exposición. Quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden dirigirse a info@cesamende.com indicando en el asunto del mail a quién va dirigido. Los dejo en compañía de mi colega Ana Marquís y nos veremos en marzo del año próximo y esperemos que esta vez sí sea en forma presencial. Bueno, muchísimas gracias. Buen día, soy la licenciada Ana Marquís, psicóloga, psicoanalista, integrante de Cesamende, y hoy les traje un trabajo que escribí y que titulé La clínica psicoanalítica en tiempos de pandemia. La pandemia, que desde hace casi un año se expande por el planeta, trajo como consecuencia inesperada una verdadera revolución en la clínica psicoanalítica. La necesidad de realizar el aislamiento o el distanciamiento social colocó a los psicoterapeutas, tanto psicoanalistas como de otras orientaciones teóricas, ante la disyuntiva de suspender los tratamientos presenciales por tiempo indeterminado o apelar a diversas plataformas digitales para continuarlos de modo virtual. En realidad ya hace muchos años que algunos psicoanalistas se animaron a realizar tratamientos a distancia cuando por diversas razones resultaba imposible la cercanía física con el paciente. Si bien esto era excepcional, un paciente que estaba de viaje o se había mudado, una emergencia. Esta flexibilidad permitió que muchísimas personas que vivían alejadas de las grandes ciudades pudieran acceder a un tratamiento y además dio la posibilidad de formar nuevos profesionales a través de clases y supervisiones clínicas a distancia. Hoy la realidad nos ha dejado sin opciones y la pantalla de la computadora o incluso el celular son los instrumentos privilegiados con los cuales atendemos a nuestros pacientes. Tanto en mi experiencia como según referencias de mis colegas, en la mayoría de los casos, la terapia no ha perdido su operatividad, ya que solo un porcentaje muy reducido de pacientes no ha podido adaptarse o se ha visto obligado a suspender la terapia hasta poder retomar la modalidad presencial. La irrupción de las nuevas tecnologías ha modificado para siempre la manera de trabajar, de vincularse y de comunicarse con los demás. Hoy nos resulta inconcebible el desarrollo de cualquier actividad, de cualquier vínculo que no apela a los diferentes recursos que ofrece la informática, que ante la imposibilidad del encuentro físico permiten modos genuinos y eficaces de comunicarse. La actual pandemia no solo ha dejado en suspenso nuestra vida cotidiana, trabajo, escuela, paseos, sino que dejó sin alimento a nuestra necesidad de sentido. Una enorme y inquietante incertidumbre. No sabemos aún con precisión cuál es el origen de este virus, la efectividad de las vacunas, cuándo podrá levantarse la exigencia de aislamiento o distanciamiento
ni qué pasará con nuestra salud, nuestra economía global, familiar, personal. Mientras algunos pacientes han podido acceder rápidamente a las sesiones virtuales, otros han perdido sus ingresos y la preocupación por su subsistencia y la regularidad de sus vidas cotidianas pasó a estar en primer plano. Algunos pacientes transcurren sus días en medio del desasosiego, otros están disfrutando del tiempo libre en aislamiento. Unos han continuado hablando de su tema de consulta como si nada hubiese alterado el curso de sus vidas. Otros no pueden dejar de hablar de todo lo que está ocurriendo. Nos preguntan si se transformarán en obsesivos a partir de la costumbre de tener que sostener cotidianos rituales de limpieza por el temor al contagio. Algunos pacientes no pueden o no quieren adaptarse a las sesiones virtuales y otros deciden que necesitan iniciar un tratamiento, sin importarles que sea de modo virtual o que nunca nos hayamos conocido presencialmente. Ha habido pacientes que entraron en crisis depresivas, ni bien comenzó el aislamiento, mientras que otros parecieron estabilizarse. Hubo parejas que se plantearon la posibilidad de separarse, otras de tener un hijo. Un paciente me decía: el consultorio ingresó en mi casa, con sus pros y sus contras. Consideraba que en una entrevista presencial había un tiempo de viaje y de reflexión antes y después de la sesión, que ahora se ve suprimido ya que pasa de una tarea hogareña a tocar el celular o la computadora y poder hablar con el analista. En algunos casos resultó difícil mantener el marco virtual, ya sea por falta de privacidad en los hogares, por falta de familiaridad con la conectividad virtual, o simplemente porque el paciente necesitaba la presencia real del analista. La pandemia ha interrogado a la teoría y a la clínica psicoanalítica. Nos ha puesto a trabajar en forma precipitada, al confrontarnos con la necesidad de dar una respuesta, un marco y un fundamento a este cambio abrupto y forzado de nuestra práctica, que nos llevó a utilizar estas nuevas herramientas. Al comenzar la cuarentena, muchos analistas le propusieron a sus pacientes probar con una sesión a distancia y, si les resultaba bien, seguir. Las videollamadas, si bien tienen algo de la imagen, es una imagen que no es el cuerpo. Son diferentes los silencios, los ritmos, las interrupciones o congelamientos por la deficiente conexión a Internet u otras interferencias. La mayoría de los pacientes sostuvo este nuevo dispositivo en función de darle continuidad al trabajo del análisis, pero hubo diversidad de situaciones. Pacientes que trabajaban cara a cara prefirieron seguir solo por teléfono, sin verse, y otros al revés, que trabajaban en diván y optaron por hacerlo cara a cara a través de la videollamada. Una minoría al comienzo prefirió esperar a que se restableciera lo perdido, pero al poco tiempo llamaron para probar cómo podían sumergirse en la nueva modalidad. Y otros dejaron en suspenso el tratamiento. Otra dificultad ha sido la intimidad. La terapia online requería un espacio privado de la escucha familiar. Hubo pacientes que me hacían la videollamada desde el auto, desde la terraza y hasta desde el baño. Ahora bien, los analistas, que también nos encontramos atravesados por las circunstancias de la pandemia, nos vimos ante la necesidad de implementar gran cantidad de cambios y exigencias de adaptación. Debimos reorientar nuestras intervenciones. No siempre era posible analizar. Nos encontramos teniendo que contener pacientes muy angustiados, chequear si se estaban abrumando con noticias, si habían comido o bebido en los últimos días, si habían hablado con alguna persona, cuántos días hacía que no salían a la calle, etcétera, etcétera. Sin que ello implicara dejar de escuchar la subjetividad en el discurso de cada paciente, ni haber abandonado los principios de nuestra formación como analistas. Y cuando se trató de pacientes oncológicos en tratamiento, estas intervenciones cobraron mayor relevancia aún.
Sanatorios y consultorios médicos que habían sido espacios de atención y resolución de síntomas, ahora se tornaban peligrosos. Nos preguntábamos si iba a ser posible y beneficioso el tratamiento que solíamos llevar a cabo en estas condiciones. Lacan decía que el analista debía estar a la altura de la subjetividad de la época. Y en esta pandemia yo agregaría, ante la necesidad y el desafío de crear nuevas herramientas. En nuestros intercambios con colegas nos encontrábamos coincidiendo en el agotamiento que nos generaba la atención virtual, no solo por el medio tecnológico, sino por la afectación de nuestra voz, la mirada constante, la mayor frecuencia de la necesidad de derivaciones a psiquiatría y las modificaciones en nuestras intervenciones clínicas. El silencio se volvió un síntoma particular para la práctica, no del paciente, sino en el dispositivo. Hola, ¿me escuchás? ¿Se cortó? Lo que genera un cierto malestar e incomodidad y una tendencia a llenar esos vacíos durante una comunicación telefónica, impidiendo que en ese vacío se pueda respirar, descansar un momento, moverse. Hablar a través de una máquina suele exigir ser más explícito, hablar con mayor volumen, estar pendiente de la conexión, dudar de si el otro nos escuchó. En este contexto empezaron a circular los interrogantes y los debates sobre si podría ser posible el psicoanálisis sin la presencia concreta del analista, sin la presencia de los cuerpos en el consultorio. Más allá de la técnica están los principios o lo que Lacan llamó la ética del psicoanálisis. Lacan cuestionó la idea del encuadre, haciendo de la sesión analítica un encuentro entre analista y analizante, que puede variar tanto en tiempo como en espacio. Algunos pacientes eligieron no continuar virtualmente. Esa ruptura en su vida y en sus hábitos incluyó a sus sesiones de psicoanálisis. Por el contrario, no conocía analistas que no pasaran a la modalidad virtual. Cuando Lacan habla de presencia del analista, no se está refiriendo al hecho de que el analista esté o no en su consultorio. Él formula que la presencia del analista atañe al lugar que ocupa en la transferencia y a la pulsación del inconsciente. Se refiere al analista en el lugar de objeto. Esto no tiene nada que ver con la diferencia entre una presencia efectiva o virtual. Hay presencia del analista cuando esa función, deseo del analista, está presente en cada análisis que dirigimos. Se trata de hacer semblante de objeto, y esto sucede no solo con nuestra presencia efectiva, sino muchas veces en un llamado telefónico, en un mensaje e incluso en una ausencia. Lo ubica justamente en esa ansia que está en el corazón del procedimiento freudiano, entre el analista y el saber, en cuanto a las finalidades y a la efectivización de su intervención. Es decir, en estas condiciones se constata que existe una continuidad de los análisis en curso, en tanto el analista está allí convocado a responder desde el lugar que ocupa en la transferencia. Sin embargo, sigue abierto el interrogante sobre si ¿habremos de confrontarnos con el hecho de tener que incorporar la tecnología como un modo alternativo de proseguir nuestra práctica, una vez que termine la pandemia? Y si esta modalidad pondría en riesgo nuestra tradicional práctica clínica. Aún sin haber logrado llegar a conclusiones categóricas, no podemos desconocer que nuestras intervenciones siempre exceden el ámbito del consultorio y de la cita semanal, lo que me permitiría afirmar que la atención a través de medios virtuales ha sido y sigue siendo necesaria, posible y beneficiosa. Bueno, les mando saludos y les agradezco. Nos veremos en la próxima conferencia.